8:03, Felipe. Históricamente se han presentado conflictos internos en los gobiernos. No vamos a descubrir que ahora en el gobierno del presidente Petro es la primera vez que pasa. He recordado casos, por ejemplo, en el gobierno del presidente Santos y en otros gobiernos. Siempre o usualmente, Felipe, hay bandos que se disputan el poder en los gobiernos. Pero no recuerdo un caso en el que se hubieran ventilado tantas diferencias públicamente como en el caso del gobierno del presidente Gustavo Petro. No, es que no tiene antecedentes. Claro, ha habido en otros gobiernos de discrepancias, tal, pero aquí pues es que todos los días es la puñalada trapera del uno con el otro, y si salen del gabinete, como pasó ayer con la ministra Buitrago de Justicia, entonces el señor Benedetti le mete denuncia, Francia Márquez pelea con el presidente pelea con el bueno, en fin, no, pero ¿sabe por qué? Por una razón elemental. Porque nadie los coordina, no hay quien se siente a hablar con ellos y llamarlos al orden. Es una buena lectura, Felipe, y le faltó enumerar tal vez la pelea más profunda que hay hoy en el gobierno desde hace meses. Laura Sarabia y Benedetti. Laura Sarabia versus Armando Benedetti, o al revés, sí. Armando Benedetti y Angie Rodríguez contra Laura Sarabia. El presidente Gustavo Petro acaba de hablar en Shanghái sobre la salida de su ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Cristian Correa. Ricardo, buenos días. Al concluir su visita de Estado en China, el presidente Gustavo Petro expresó que las razones que señaló la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, para su renuncia, en las que señala al ministro Armando Benedetti y a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, de presiones para tomar decisiones sobre quiénes entran o quiénes salen del ministerio, son falsas. Me parece que no son ciertos. Ahora, gente llega al palacio pidiendo puestos por carta, por correo, por cualquier medio, utilizando la señora de los tintos, no utilizándola. Pero la razón fundamental por la que la ministra se va es porque yo pedí su renuncia. El presidente encargado de Jaramillo la tramitó, habló con ella. Espero que no hayan rencores y no hay que acusar gente inocente. El responsable soy yo. Esta declaración se conoce en medio del anuncio del ministro del Interior y la directora del DAPRE de acciones judiciales por injuria contra la saliente ministra de Justicia, que estará en su cargo hasta el 1 de junio. 8:06. ¿Me recuerdan, Felipe, otra discrepancia en el gobierno del presidente Petro? Mr. Taxes contra Roy Barreras, ni más ni menos, por el tema de Papá Pitufo, el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes contra el saliente embajador Roy Barreras. Pero si usted me pregunta a mí, ¿a quién le creo yo? ¿Si a Benedetti o a la ministra Buitrago? Yo le creo a la ministra Buitrago. 8:06. Y Petro salvándole a Benedetti, aguantándole todo y soportándole todo. El responsable soy yo, dice. ¿Por qué no ordena una investigación de las denuncias gravísimas que ha hecho la ministra Buitrago? Se la tengo en línea, Felipe, se la tengo en línea, 8:06. Yo le pedí su renuncia, pero además dice que se la pidió la renuncia de la ministra Buitrago recientemente, o eso se deduce, porque dice que la pide a través del ministro delegatario Guillermo Alfonso Jaramillo. Es decir, que esa renuncia... Además, a quien llama presidente encargado, es que Petro no, ni para leerse la Constitución. Mire, no existe la figura del presidente encargado, se llama ministro delegatario. En manos de eso estamos, ¿no? Y es que yo le digo, yo no conozco a la ministra, ya la ministra de Justicia, pero es que se engavillan como gamines, ¿no? Felipe, en contra de ella, como lo vimos ayer. Sí, el presidente dice que pidió su renuncia, la renuncia de la doctora Buitrago a través del ministro delegatario. No, del presidente encargado. Ministro delegatario, Felipe, Guillermo Alfonso Jaramillo. Eso quiere decir que pasó por mucho hace una semana. Y la carta... es del 12 de abril, la carta de renuncia que radicó la doctora Ángela María Buitrago, saliente ministra de Justicia del gobierno del presidente Gustavo Petro. Doctora Ángela María Buitrago, buenos días. Ricardo, buenos días Felipe, buenos días a la mesa. Ministra, ¿cuándo se enteró usted de la petición de renuncia que hizo el presidente Petro? Me acabo de enterar, porque no he hablado nunca con el ministro del Interior mientras está como ministro delegatario. Pero oyendo al presidente, pues también es importante decir que él ha insistido mucho en que en su gobierno se denuncie efectivamente las cosas que no tienen ninguna rectitud. Independientemente de eso, pues escucho el audio que ustedes acaban de poner
Y eso significa que él hoy, o no sé si anoche, no sé cuándo está grabado ese audio, Eso es de hace está 3 horas, 2 horas y media, ministra. Esto es en Shanghái casi que en tiempo real. correcto, está manifestando que él le dijo al ministro delegatario, pero yo no he hablado con el ministro delegatario. Y no he hablado con el ministro delegatario y lo pueden comprobar, porque normalmente yo hablo con el ministro de Salud y hemos tenido conversaciones con el ministro de Salud antes de que fuera ministro delegatario en esta ocasión. No he tenido una sola llamada de él y no he hablado con él. No sé qué le habrán dicho al presidente, pero creo que sí es importante decir dos cosas. Él dice una frase final muy importante: sin rencor. Yo no estoy haciendo esto con ninguna otra motivación que la moralidad pública. Creo que el tema particular es que cuando uno conoce de unos hechos con los que por lo menos hay elementos para generar una serie de verificaciones, creo que hay que verificarse. Digamos que dentro de la posición mía y la convicción mía, la moralidad pública es uno de los bienes jurídicos más importantes que hay. Y desde ese punto de vista, yo lo que hago es, como funcionario público, poner en conocimiento de las autoridades respectivas los hechos para que ellos califiquen o miren o investiguen si efectivamente ha sucedido algo. Pero es que esto no es de la semana del ministro delegatario. Esto viene acumulándose de manera extraordinaria a partir de marzo de este año. El año pasado yo no tuve ningún inconveniente. Yo presenté mi renuncia en febrero, como todos los ministros, cuando la pidió el presidente de la República. Pero yo no he recibido ninguna llamada del ministro delegatario, no he hablado con el ministro delegatario, y creo que la cantidad de cosas que han sucedido, que ya en su momento, cuando sea correspondiente, y espero que las conozca el presidente, porque le estoy enviando una copia en este momento al presidente, pues sean parte también de un análisis exhaustivo de cómo están funcionando las cosas, a partir, en mi criterio, desde mi ministerio, de marzo de este año. Ministra, usted habla de un concepto que es fundamental para todos, pero en particular para quienes ejercen gobierno, y es la moralidad pública. Y ya le voy a preguntar en detalle por eso. Pero usted hace referencia 2 veces, y quiero que usted me explique, que venía trabajando de maravilla con el presidente Gustavo Petro y en su gobierno hasta marzo de este año. ¿Qué pasó en marzo de este año que cambió esa situación? A ver, Ricardo, yo trabajo de maravilla desde que me nombraron, porque en el ministerio yo hago lo que tengo que hacer. Pero a partir de marzo de este año sí he recibido muchísimas indicaciones, muchísimas solicitudes y muchísimos cambios que incluso yo me he opuesto, porque no solamente paralizan la función, sino que además no tiene ninguna significación sacar a personas que están trabajando adecuadamente para incorporar personas que no tienen desde ese punto de vista los perfiles correspondientes. Creo que es importante decirlo. Yo soy convencida de que ni la posición política, ni el cargo político, ni la influencia política puede ser una razón válida para quitar o para poner a una persona. Y desde ese punto de vista, siendo coherente con mis pensamientos, hay una serie de hechos que generan precisamente la contravía, y los he manifestado. ¿A quiénes? A quienes me han llamado a pedirme esas circunstancias. Y sobre esa base, creo que es importante también decir que desde este punto de vista no hay ningún enfrentamiento personal, no hay ninguna clase de discusión entre personas, pero creo que sí es momento de que también Colombia piense que cuando se presta un servicio público, y lo ha dicho el presidente en todas partes, se debe presentar dentro de las condiciones de no injerencia, no corrupción y obviamente no politiquería. Y esto lo marco en particular, Ricardo, porque cuando yo veo que efectivamente, yo no sé si el presidente sabe todo lo que ha pasado de marzo acá, no sé si él lo ha ordenado, porque yo no me he hablado con ese tema en particular con el presidente, no sé, porque yo no me lo he podido ver en el último segmento, en particular por sus ocupaciones o su agenda, o porque definitivamente pues no hay espacio. Pero fíjese una cosa curiosa,
Yo estaba en Washington el día 6, el lunes pasado, y el presidente estaba preguntando por mí para que me hiciera presencia en la alocución que él hizo ese lunes. Lo recuerdo. Entonces yo no entiendo el tema. Y yo estaba en comisión oficial, pero independientemente, ya lo manifestó, yo respeto al presidente, pero yo ya presenté mi carta de renuncia irrevocable. No he hablado con el ministro del Interior y sobre esos supuestos, pues yo no voy a entrar en una discusión personal ni hacer calificativos de ninguna índole. Me parece que eso no compete a una persona, ni siquiera no por el cargo público, sino una persona del común. Estarán las autoridades para ventilar los casos correspondientes. Siempre creo que todo esto debe ser objeto de análisis, de estudio, pero sobre todo de reflexión. ¿Qué país queremos? Ministra, estoy mirando fechas y coincide la que usted nos da de marzo de este año, cuando empiezan sus dificultades al frente del Ministerio de Justicia por nombramientos que piden, por hojas de vida que llegan, por solicitudes de retiro de funcionarios, con la llegada de Armando Benedetti al Ministerio del Interior. ¿Ese es el momento en el que empiezan los líos para usted como ministra de Justicia? ¿El ministro Benedetti es quien empieza a solicitar que usted haga algunas cosas en el Ministerio de Justicia, supuestamente por orden del presidente de la República? Ricardo, lo que puedo decir yo es que antes de esas fechas nunca nadie me pidió, ni me cambió a nadie, ni me solicitó que cambiara a nadie, ni me dijo usted tiene que hacer o no tiene que hacer. Esa es la realidad y la realidad fáctica desde el punto de vista de verificación. Si lo hubieran hecho, igual hubiera reaccionado. Y no es un tema personal, es un tema digamos, primero, de manejo de la institución, de transparencia y obviamente de responder por las cosas que se hacen en el ministerio. Si a usted le están poniendo, quitando, organizando, qué hace, qué firma, qué no firma, mejor váyase, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Claro. Ministra, ¿le pidieron qué? ¿Qué le pidió el ministro Benedetti y qué le pidió la directora del DAPRE, Angie Rodríguez? Entiendo que le pidieron sacar al director de la USPEC. Entiendo que le mandaron hoja de vida para nombrar nuevo director de política de drogas del ministerio. Entiendo, y no sé si ellos u otras personas, que empezaron a pedirle privilegios o traslados a internos, a personas detenidas. ¿Hasta dónde llegó la influencia o la injerencia que usted considera indebida en la cartera de justicia? A ver, Ricardo, yo creo que es importante decir varias cosas. Yo tengo claro en qué fechas, durante qué horas del día, en qué minutos en particular, cuáles son los soportes, los documentos y las evidencias de cada una de las acciones que yo ayer en mi carta de renuncia, que viene siendo elaborada desde abril, ha sido claramente definida. Esas personas, yo mencioné ayer 2 personas porque son 2 hechos que me preguntaron en particular la prensa y son los hechos de lo que yo creí una injusticia. Y en este caso en particular, creo que no solamente la injusticia como injusticia, sino que en ese contexto también pensé que, y pienso, que la posición del presidente es evitar injusticias con las personas. Y en ese caso, la injusticia mayor es sacar a una persona caprichosamente, no voy a mencionar razones porque prefiero no decir absolutamente nada sobre eso, que está prestando un servicio X, Y o Z, que lo está prestando bien, que está trabajando. Y no es porque ni siquiera yo conozca a esa persona ni tenga relación personal. Me parece que en un trabajo de esta naturaleza, lo mínimo que tiene que tener uno es el agradecimiento por la institucionalidad. Y desde ese punto de vista, creo que tampoco es correcto que uno genere modificaciones, cambios con personas que no tienen la capacidad, conocimiento o la competencia para generar el trabajo en particular. Desde ese punto de vista, por eso yo hago esa renuncia irrevocable, contando también que cuando estuve en Washington la semana anterior, me llegó un mensaje de Angie Rodríguez que me dijo que iban a dejar encargado al secretario jurídico como ministro de Justicia cuando yo tenía encargado al secretario general.
Y eso significó para mí claramente poner a una persona, primero, que no es del Ministerio de Justicia, segundo, que llegaba por un periodo que solamente eran 3 días porque yo estaba en comisión oficial, o sea, la titular esa era yo. Poner a un ministro en encargo significa decir, le voy a quitar su encargado. Y entonces yo efectivamente digo, ¿y para qué me lo va a quitar 3 días que yo estoy en Washington? ¿Qué ¿Por qué? facultades tiene un ministro encargado? Un ministro de Justicia podría, por ejemplo, hacer qué Las durante esos 3 mismas días? las mismas facultades del ministro titular. Él representa al ministro titular en todos los actos. Pero independientemente de eso, yo no quiero entrar en suspicacias ni en sugerencias. Lo que digo yo es no. Y no porque yo tengo la tranquilidad de que cuando queda un encargo en el Ministerio de Justicia es de mi entera confianza y sé exactamente qué clase de persona es, pero además la competencia que tiene. Entonces, no es un tema, y entiéndanme a mí, no es un tema ni personal, ni que haya como dijo Felipe, que se me olvidó la frase, pero creo, un agarrón. No, nunca. Yo no he tenido un sí y un no, ni con Angie ni con Armando. Al contrario, yo lo que he hecho es trabajar articuladamente con cada uno de ellos. Ministra, usted menciona el caso de la USPEC y le quiero preguntar por eso en particular. Ludwig Valero, le piden a usted, la USPEC es la Unidad de Servicios Penitenciarios, maneja un gran presupuesto. ¿A usted el ministro Benedetti le pide que saque a Ludwig Valero? Es un hombre que además, según tengo entendido, pues tenía unas investigaciones en su contra. ¿Por eso pide Armando Benedetti, ministro del Interior, que lo retire de ese cargo? Mira, yo no sé por qué pide Armando Benedetti, pero lo que te puedo decir es que la Contraloría ha certificado que la actuación de ese señor no tuvo ninguna falla en lo que lo han acusado permanentemente, de manera, no sé por qué razón, ni quién, ni con qué interés, en una revista que circula en Bogotá. Sobre esa base, ustedes me han oído en todos los casos, yo parto de la presunción de inocencia. Mientras no haya una autoridad, ni siquiera tiene una indagación, yo misma compulsé las copias a Fiscalía, Contraloría y Procuraduría para que investigara esos hechos. Y la Contraloría me contestó que no hay ninguna observación al trámite que se hizo en diciembre del año pasado en contratación. Si eso me contesta a mí la Contraloría, pues más razón tengo yo para decir que efectivamente esa persona no tenía ninguna cuestión lógica para salir, pero sobre todo el traumatismo que causa. Imagínense una unidad como esa, que le interrumpan la persona que tiene el conocimiento, el manejo y la capacidad de absolutamente todo en tiempo real. Y empiezan a producirse, obviamente, lo que no me interesa a mí como ministra de Justicia, rupturas en los procesos, mientras el otro empalma, mientras conoce qué está pasando, que son parte propia de un trauma. Ricardo, si yo tuviera un solo elemento para decir que esa persona estaba haciendo cosas que no debía, era la primera que lo había anunciado. Sí, y yo compulsé las copias en el tema de contratación en diciembre. Y la Contraloría me contesta, no hay un solo reproche en la contratación. Las entidades de Contraloría, Procuraduría estuvieron presentes en toda la contratación y no hubo ninguna anotación de las entidades de fiscalización. Ministra, para mí eso es suficiente. Sí, usted en su carta, ministra, no solamente habla de injerencias, de intromisiones, también dice amenazas. Y en esta entrevista nos está diciendo que usted recuerda perfectamente las fechas, que tiene documentado lo que está denunciando, ministra. Y quisiera preguntarle, porque el ministro Benedetti dice que no es cierto que él la haya llamado. Quiero preguntarle cómo afecta y en qué circunstancias y en qué términos fue la llamada del ministro Benedetti y cómo eso afecta la moralidad pública. Camila, el tema en particular de decirme a mí que le genere una aceptación de renuncia a una persona que yo no he nominado. Yo no puedo firmar un acto que no me corresponde, porque yo no lo nominé. Quien tenía que hacer cualquier aceptación de renuncia era otro, lo que le expliqué yo a él.
¿Él amenazó en algún momento, ministra? ¿Por qué usted habla de amenazas? ¿A quién se refiere cuando usted habla de amenazas en su carta de renuncia? No, perdóname, Camila, no confundamos las cosas. Una cosa son los términos generales que yo uso que sucedieron en varios hechos y otra cosa es el hecho concreto de esa llamada, que es el que usted me está preguntando. Entonces, no, el tema en particular es, cuando a mí él me dice, ¿por qué no has firmado la renuncia de este señor? Le dije, porque primero, no tengo razones y segundo, no soy la competente. ¿A quién le correspondía pedirle la renuncia? Al presidente de la República. ¿La USPEC depende del presidente de la República directamente? Él lo nombra, a los directores los nombra él. Sí, es una buena pregunta la que usted plantea, porque el presidente no le pidió la renuncia, sino que lo hace a través suyo, en caso de que se hubiera hecho esa solicitud. ¿No es verdad? Pero, ministra, más allá de esto, usted, repito, habla de moralidad pública. ¿En qué punto considera usted que las peticiones de Angie Rodríguez y Armando Benedetti pudieron atentar contra la moralidad pública? ¿En algún punto usted tuvo sospechas de que podían tener motivos de corrupción o de irregularidades en la contratación? No, yo he dicho técnicamente, y esto pues es mi especialidad, que eso se lo paso a las autoridades para que investiguen. Pero yo lo que creo como penalista y como abogada que soy desde hace mucho tiempo, que hay hechos que significan injerencia en acciones de función pública. Ahora, son las autoridades a las que les compete hacer esas afirmaciones, pero yo tengo una obligación. Y es una obligación constitucional y legal. Y sobre esos supuestos, pues obviamente usted entenderá que todos estos hechos estarán cada uno soportado en lo que efectivamente hace parte de un documento. Claro, le pregunto sobre eso. ¿Cuándo va a radicar esta denuncia? ¿Va a presentar ante la Fiscalía denuncia en contra del ministro Benedetti y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez? Mira, Ricardo, yo estoy ya desde hace rato poniendo en consideración de las autoridades muchas cosas, así que eso es un tema que verán las autoridades. Es decir, pero sí, la respuesta es sí. Quédate con mi respuesta. Lo entiendo perfectamente. Quiere decir, la saliente ministra sí le pide a la justicia que investigue posibles irregularidades en las actuaciones de altos funcionarios del gobierno. Le quiero preguntar por otra parte de la carta, ministra, porque usted habla sobre la posibilidad de que también le hayan ejercido en su contra presiones indebidas en torno a los internos, a algunos internos del país, traslados, movimientos y demás. ¿A qué se refiere? Bueno, Ricardo, hay momentos en la vida que de pronto por desconocimiento o con conocimiento, depende se usan determinadas posiciones para pedir cosas dentro de los sistemas carcelarios. Y ese es un hecho que para mí siempre ha sido un factor muy peligroso, porque entonces cada recluso depende de una injerencia o depende de un poder extraordinario para tener o no tener. Y eso también genera una serie de cosas en particular. Y desde allí también estamos viendo cómo dentro del manejo carcelario para mí es muy complejo tener todas esas influencias que responden a diferentes criterios y que desde ese punto de vista hacen o no controlan o dejan pasar. Y esto lo he venido yo denunciando a la Fiscalía hace mucho tiempo. La Fiscalía tiene en su poder varias denuncias que ha hecho el Ministerio de Justicia desde ese punto de vista. Pero indiscutiblemente el tema particular también es hechos que significan que con determinadas personas ha habido obviamente hasta insultos, regaños, porque no se hace un traslado o se hace un traslado. Y esto para mí es muy grave porque hay que entender que las funciones de cada persona corresponden a las obligaciones de cada persona. Entonces, yo no puedo. Ministra, ¿quién la ha insultado o quién la ha regañado por no hacer traslado de presos? Ese es un tema que ya está en conocimiento de las autoridades y ese es un tema que está allí y que yo lo que digo claramente es que todo eso redunda en privilegios o en prerrogativas o en problemas que no pueden ser admitidos. Quizás ustedes me han conocido en mi vida pública, yo soy muy cartesiana y yo soy muy apegada a las normas de derecho.
y yo soy muy apegada a lo jurídico, pero también a lo que yo considero es ética pública. Y eso significa que para mí todas estas cosas, como lo he hecho desde el primer día, están siendo objeto de denuncia permanente en la Fiscalía General de la Nación. Ministra, le voy a preguntar por un episodio particular. Quiero saber si puede eventualmente tener referencia a su carta a esto que sabemos y para nadie es un secreto, fue una papa caliente y sigue siéndolo sobre la política de paz del presidente Petro. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque no lo escuchamos en el audio, pero el presidente Petro desde Shanghái dice que le pide la renuncia a usted, ministra, que a propósito nos dice usted que no se había enterado porque no la ha llamado el ministro delegatario, porque hay diferencias de fondo sobre la implementación de la paz total, que es uno de los ejes del gobierno del presidente Petro. En ese sentido, ministra, recordamos el episodio de alias Andrés Araña, que fue detenido en Bogotá por orden de la Fiscalía por una petición de Estados Unidos. El gobierno intentó dejarlo en libertad, llegó Oti Patiño presuroso, llegó el doctor Noboa presuroso, intentando evitar que la Fiscalía lo detuviera en ese momento en Bogotá, porque está en marcha una negociación de paz con ese grupo. ¿Usted recibió alguna petición sobre el caso de Andrés Araña, por ejemplo? Del presidente de la República nunca, y cuando yo me pronuncié públicamente no me dijo absolutamente nada. ¿Y de otros funcionarios? Absolutamente nada. ¿De otros funcionarios qué? ¿De otros funcionarios recibió peticiones, por ejemplo, en ese sentido? ¿Oti Patiño o alguien más le pidió, por ejemplo, que trasladara a alias Andrés Araña a un sitio o lo dejara en libertad o le cambiara el sitio de reclusión mejor? No, digamos que esas son cosas que son parte del trámite también. Hubo preguntas al Ministerio de Justicia dentro del trámite y yo conceptué efectivamente que era posible y que era jurídicamente correcto hacer utilización de la orden de Interpol y sobre esos elementos que la orden de Interpol se debía cumplir, porque no solamente es un tema que nos obliga la ley procesal, sino que además es un convenio internacional y que los hechos que acontecían en ese momento competía la captura. Era una captura adecuada. Eso el ministerio lo dijo claramente. Nunca el presidente de la República me dijo nada por eso. Nunca el presidente de la República me llamó a decirme usted no vuelva a opinar. Nunca, absolutamente nunca. Y nosotros tenemos un tema con el presidente de la República, y yo se lo he expresado en muchas ocasiones, que es un proyecto que también he dicho públicamente que yo sugiero como ministra de Justicia, pero quiero ser clara. Yo en el proceso de paz, digamos, intervengo tangencialmente en términos también del derecho de acceso a la justicia. Pero yo no tengo nada que ver ni con las mesas, ni con los procesos de paz, ni con las órdenes, ni a quién se les da, ni a los gestores de paz, absolutamente nada de eso. Incluso, mucha de esa información me ha tocado pedirla en razón a la parte de cooperación judicial, porque nunca sabemos qué está pasando. Entonces, el Ministerio de Justicia en la política de paz tiene un modelo articulador en el sentido de que efectivamente debe pronunciarse y también debe pronunciarse de manera jurídica frente a algunas cosas. Pero que tenga un papel preponderante en el papel de paz, no. Todo depende del presidente, del comisionado de paz en particular. Ahora, en ese tema de las cooperaciones judiciales, cuando no hay causa jurídica para suspender o para aceptar no conceder una extradición, pues se tiene que conceptuar favorable. Y en este contexto, digamos que muchas de las cosas que tienen que tener en cuenta es que el presidente es el que define en última instancia si por razones de conveniencia nacional, que significa también tener unos elementos claros, se puede o no negar la extradición. Pero mi papel como Ministerio de Justicia es verificar la legalidad de la extradición cuando la Corte Suprema de Justicia habla de favorabilidad. Cuando la Corte Suprema de Justicia dice es desfavorable. Sí, ministra. ¿Se cortó? Es la ministra de Justicia, la saliente ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en Mañanas Blue, hablando sobre la situación que se presenta, sobre las presiones, las llamadas de Armando Benedetti, las peticiones de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez. Ministra, perdóneme que se cortó. Usted me hablaba sobre los conceptos de extradición de la Corte Suprema. Sí, cuando yo digo eso es que la Corte Suprema puede dar dos clases de concepto: favorable o desfavorable, o favorable parcialmente.
Cuando la Corte Suprema dice favorable, el Ministerio de Justicia mira la procedencia y le pasa un concepto, una resolución al presidente de la República en donde dice, para mí es favorable. Y el presidente decide, al final es una decisión política del presidente de la República. Correcto, el presidente decide si sí o si no, Así es. Pero solamente lo puede hacer con unos elementos particulares que están reglados. Claro. Y el presidente decide. Entonces, yo puedo decir sí y el presidente puede decir no. Yo puedo decir no y el presidente puede decir sí. Y eso significa que en ese contexto, técnicamente, lo único que obliga al presidente es la desfavorabilidad del concepto. Y la desfavorabilidad del concepto significa que la Corte dice el concepto es desfavorable porque no hay requisitos, y ahí sí nadie puede decir lo contrario a la Corte. Claro, es cierto. Ministra, quiero preguntarle sobre otro caso reciente. ¿Usted recibió algún tipo de llamada de algún funcionario para darle un trato preferencial o distinto a los presos normales en torno al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle? No. 8:34 minutos, ministra. Para finalizar esta entrevista, le pregunto, ¿usted radicó esa carta de renuncia el 12 de abril en la Presidencia de la República o la tenía guardada, la tenía madurando y la radicó en las últimas horas? Correcto, porque además pasaron una cantidad de cosas en Washington que ya me llevaron a la conclusión de que definitivamente yo no podía seguir allí. ¿Y cuándo radicó la carta? La radiqué ya hace 3 días. Hace 3 días la radicó. ¿Le han dado alguna respuesta? No. Ninguna respuesta. La notificaron por micrófonos de que el presidente simultáneamente le Ahora, pidió yo la nunca renuncia. hablé con el presidente, pidió, pues ya está, o sea, la radicación mía ya estaba antes de lo que ustedes me mostraron hoy. Que pidiera la renuncia. Pero independientemente, yo no voy a entrar en esa discusión, lo oigo, le puedo decir al presidente si en algún momento escucha Blue, que definitivamente, porque ustedes saben que yo no tengo redes sociales, que definitivamente nunca hablé con el ministro de Salud y que sí hay cosas que no son claras y que yo sí creo que él debía enterarse de ese camino y que le estoy entregando copia cuando él llegue o se la mando. ¿Usted le va a entregar al presidente las denuncias que va a radicar ante la justicia? Los elementos que usted la llevan a renunciar y a decir, mire, aquí están pasando cosas que no son muy claras, que de pronto son delitos. Uh-huh. Como dice un amigo mío, el que entendió y es claro. Pero sobre esa base, Ricardo, es importante decir 2 cosas. Hoy dice el presidente que no haya rencor. Yo digo, claro, no hay una mínima parte ni de rencor ni de absolutamente nada en esto. Como ministra de Justicia tengo la obligación de poner en conocimiento estas cosas y sobre esos elementos creo que se hace un beneficio también pensando en lo que sostiene el presidente todos los días. 8:36. No a la corrupción, sí. No al manejo político y no, obviamente, a muchas cosas. Mire, ¿qué opina de lo que dijo el presidente antes de que se me vaya, de que todos los días llegan hojas de vida a la presidencia y que todo el mundo pide puestos? Pues eso es una realidad. Pero el tema no es si piden o no piden, yo creo que sí, y digamos que si cumplen los requisitos, yo pienso que pues es que no se le puede negar un cargo público a una persona simplemente porque llegó por esa vía. Lo que no creo es que usted pueda proponer hojas de vida que no cumplen requisitos de manera inmediata para cambiar a una persona que sí tiene todos los temas técnicos y capacitación y formación, y que tenga que ser una orden para efectos de proceder, renunciar al que está trabajando. Yo creo que eso no puede ser. Entiendo, y no entonces, puede ser entiendo por la entonces labor que se cumple que en el el ministro ministerio. Benedetti le entregó una hoja de vida y le dijo, ¿usted tiene que nombrar a esta persona? El ministro Benedetti nunca me entregó una hoja de vida, yo no sé por qué los medios dicen eso. Quien me mandó la hoja de vida fue Angie Rodríguez. ¿Y le dijo, usted tiene que nombrar a esta persona en la USPEC? Sí, señor. No, en dirección. En dirección de política antidrogas. Sí, yo no tengo ni he sabido que haya una hoja de vida para la dirección de... Okay. Y ahora el tema
como siempre, ¿no? Esto lo manda a hacer el presidente. Yo desde el principio que llegue el presidente lo sabe, yo le dije, mire, presidente, el día que usted quiera algo, hable conmigo. Es más, yo tengo pavor a hacer algo diferente a lo que me manda la ley, porque además es por esencia, no puedo. Pero de pronto, si en el caso particular llega una tercera persona a decirme que usted mandó a decir, menos oigo, porque yo prefiero que sea usted el que me diga las cosas. Ministra, ¿le pidieron algo desde el gobierno, desde la presidencia, sobre la llamada primera línea? ¿Algún beneficio en particular? No. Muy bien, queda clarísimo el tema. 8:39. Ministra Ángela María Buitrago, muchas gracias por estos minutos. Gracias por contarnos la historia. No, Ricardo, mucho gusto. Gracias a ustedes, a Felipe y a todos. 8:30.